Y en medio de la peor crisis económica en décadas, el régimen cubano da un paso que llama mucho la atención. Autoriza por primera vez a empresas privadas a usar criptomonedas para pagos internacionales. El Banco Central de Cuba aprobó a 10 empresas, 9 privadas, una mixta, para operar con activos virtuales. Pero hay una condición clave, todo debe pasar por plataformas autorizadas y bajo estricto control estatal. No se permite operar libremente, no se permite el uso interno y cada transacción debe ser reportada al propio Banco Central. En otras palabras, el régimen abre las puertas a las criptomonedas, que ya las tenía abiertas, ya se van a enterar, pero no suelta el control de todo. Todo esto ocurre en un contexto de sanciones, falta de liquidez, de crisis energética, de restricciones para acceder al sistema financiero internacional. Y para hablar de todo eso, hoy nos acompaña Guillermo Fernández, emprendedor, experto en criptomonedas y finanzas internacionales. Él fue el fundador de BlockPliance, una empresa de inteligencia de blockchain adquirida en el 2025 y cuenta además con una amplia experiencia en la banca internacional, en asesoría a pequeñas empresas en tecnología y en cumplimiento financiero. Guillermo, un placer inmenso darte la bienvenida aquí a Cuba al Día. Estimado Mario, muchas gracias por tenerme y bueno, un saludo para los oyentes de Cuba al Día. Bueno, lo primero, a ver, ¿cómo funciona todo esto de las criptomonedas y Cuba metida en todo esto de las criptomonedas? ¿Por qué? A ver, la primera impresión que me da es que están tratando de evadir las sanciones. Bueno, las criptomonedas tienen un espacio y una historia en Cuba que es bastante larga. La realidad es que desde el año 2012 más o menos ya podemos rastrear que había actividad de cripto en Cuba. Sin embargo, nunca fueron reconocidas o reguladas por el gobierno hasta el año 2021. En el año 2021 fue cuando el gobierno finalmente empezó a entender un poco cómo podían utilizar las criptomonedas para participar en el ecosistema global sin tener que hacer responsabilidad o ninguna respuesta a las sanciones americanas. Este nuevo desarrollo que sucede hace 2 días con la implementación de estas 10 primeras licencias, publicado en Gaceta el 23, hace 2 días de este mes, lo que hace es que da un marco regulatorio fijo a cómo esas criptomonedas pueden ser usadas dentro de Cuba, específicamente para darle salida a muchos de los pagos que son recibidos y han sido recibidos por muchos años. Como bien dijiste, existe un marco que es sumamente supervisado por el Estado, donde solo se pueden utilizar estas 10 empresas que tienen licencias y esas empresas trimestralmente deben reportar toda la información relacionada con esas criptopagos. ¿Quién es el receptor del dinero? ¿Quién es el emisor del dinero? ¿Qué moneda usaron? ¿Por cuánto usaron? ¿Y por qué concepto económico lo han usado? Pero estas empresas están conectadas al poder y eso lo tenemos clarísimo, lo hemos visto muchas veces a lo largo del tiempo en Cuba y específicamente entre estas 10 empresas hay incluso una que es de un parlamentario del régimen cubano, es decir, son gente fieles y afines al sistema. Entonces, la pregunta es, ¿pueden constituirse en una especie de herramienta efectiva para burlar las sanciones del Tesoro norteamericano? Sí, de hecho ya la prueba de cómo cripto puede ser utilizado para no tocar el sistema SWIFT, que es el sistema obviamente por el que se implementan muchas de las sanciones americanas, viene siendo probado en otras jurisdicciones. China, Rusia, inclusive Venezuela, gran aliado de Cuba, ha venido utilizando criptomonedas para evadir los pagos en dólares y por ende las sanciones aplicadas desde hace ya muchos años. Hace 3 años, en el 2023, hubo un caso muy grande que fue el caso de PDVSA Cripto en Venezuela, donde fue revelado al mundo de que la empresa estatal de petróleo del país estaba utilizando pagos en Bitcoin, en stablecoins y en otra moneda llamada DAI para vender estos petroleros, estos buques petroleros internacionalmente y cobrar en esas monedas, así evadiendo formalmente todo lo que venía siendo el sistema de la OFAC de sanciones. Bueno, Sospecho que ajá. obviamente Cuba aquí utiliza esos aprendizajes para poder participar en un mercado global en medio de esta crisis económica súper fuerte que han venido llevando en los últimos 18 meses. De hecho, me atrevería a decir que Cuba hacía parte seguramente de todo este proceso, como ha hecho parte
en todo lo que ha sido la colonización de Venezuela y el robo de 64.000 millones de dólares del pueblo venezolano que se lo han llevado la familia Castro. Porque incluso de algunos de estos buques que confiscaron los Estados Unidos, nos enteramos después de que eran buques que eran de petróleo que había sido comprado por Cuba para revender a China, en todo un esquema que tenían ahí para saquear a Venezuela y a la misma vez enriquecer a la familia Castro. En cuanto a estas criptomonedas y a este proceso que se está llevando adelante en Cuba, ¿crees que realmente esto pueda fortalecer en algo el sector privado de Cuba o sencillamente es una manera más de reforzar al régimen? Bueno, hay dos caras precisamente para esta moneda, porque la realidad es que por todos estos años, antes de este marco regulatorio de hace 2 días, el uso de cripto en Cuba era más que todo un uso clandestino. Hay muy pocos grupos que han salido públicamente a formarse. Cuba Bitcoin es uno de ellos. Sin embargo, esas personas han corrido un riesgo importante en asociarse con este tipo de monedas. Recordemos que las remesas que entran a Cuba están alrededor de 2.000 a 3.000 millones de dólares al año. 90% de eso viene de los Estados Unidos y aproximadamente un 5 a 7% es usado en cripto. Es decir, que si sacamos la cuenta, hay un par de cientos de millones de dólares que entran de cripto específicamente a Cuba todos los años. Ese dinero no es contabilizado en la balanza de pagos estatal y es un dinero que va directo de persona a persona. El mercado P2P, le dicen peer-to-peer, donde una persona en Miami puede mandarle directamente dinero a un familiar en Cuba y esa persona lo puede gastar localmente. Sin embargo, eso quedaba fuera del control del Estado. Lo que el Estado hace con todas estas licencias es empezar a ejercitar ese control, entendiendo también de dónde viene el dinero. Es decir, que ahorita tienen acceso a más información de la que tenían hace un poco de meses atrás. Es decir, que lo que se está vendiendo como una supuesta apertura, en realidad termina siendo más control del Estado cubano sobre estas transacciones. Correcto, porque a diferencia de la parte bancaria, la tecnología que está detrás de las criptomonedas, que es esa famosa blockchain, permite rastrear los pagos sin la necesidad de un supina del Estado. Entonces, con yo saber la cuenta a la que tú me estás pagando o de la que tú me estás pagando, yo puedo hacer cierto tipo de análisis en eso, que específicamente ese tipo de análisis es lo que hacía mi compañía anterior y lo vendía a bancos, estados, etcétera. Hay un nivel de información mucho más amplio que fluye al utilizar criptomonedas, que es contrario a lo que la gente normalmente piensa. La gente asocia cripto con seudónimos y no saber quién son. La realidad es que el número de cuenta está en la blockchain. Lo que tú no sabes es quién es el dueño de la cuenta. Pero con este marco regulatorio, donde el proveedor de servicio tiene que dar el nombre y el apellido de quién hizo el pago y de dónde vino, el Estado logra asociar esas dos piezas de información. Qué interesante esto que nos cuentas, porque además es todo el tema de la criptomoneda es tan misterioso para muchos que no estamos entendidos en la materia. Pero estoy de acuerdo, Mario, es algo que el Estado y las medias no han reportado mucho, pero la realidad es que una vez que empezamos a entender, ese blockchain es público. Es como decir una lista de Excel donde cada celda es un número de cuenta. Entonces, tú no sabes a quién pertenece la cuenta, pero si yo te digo, esta es mi cuenta, ahora tú sabes que ese número es mío permanentemente. Entonces, con información de este estilo, el Estado logra tener un poco más de control, inclusive de quién es el que te manda el dinero y saberlo. Si bien no lo pueden parar, no pueden parar que tú recibas el dinero o que tú lo envíes, por lo menos tienen la información y sabemos que en este mundo donde las computadoras prevalecen, la información es muy valiosa. Muchísimas gracias, Guillermo Fernández. Es un placer verdaderamente poder compartir contigo y que nos des toda esta información para el pueblo de Cuba, que al menos conozca un poco más qué es lo que se está moviendo por detrás del telón. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y a ustedes, queridos amigos de Cuba al Día, nos encontramos mañana aquí en Martín Noticias, así que sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión. Soy Mario Pentón, hasta mañana.